Hola, estimados alumnos, el día de hoy vamos a empezar a hablar sobre los modelos que se utilizan para hacer los diferentes tipos de investigación en los laboratorios. De tal forma que para esta sección o antes de seguir continuando y explicando lo que es biología celular, lo que es metabolismo, es importante saber pues que precisamente tenemos diferentes tipos de modelos o más bien de organismos modelos que se utilizan en investigación. Esto va a ser una pequeña clase, vaya, para ponerlos a ustedes en tema. Pues bien, vamos a iniciar. ¿Qué es un organismo modelo o a qué le llamamos? Bien, primero debemos de recordar lo que hemos platicado ya en clase, que ningún organismo humano, o más bien ningún investigador, debe de utilizar organismos humanos para poder llevar a cabo sus diferentes tipos de investigación, sea cual sea, por mínima que sea. ¿Ok? De tal manera que nosotros hacemos uso de organismos representativos, a los que le llamamos modelos, en los cuales podemos investigar diferentes tipos de fenómenos. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, podemos inducir diabetes en algunos modelos de ratones para poder estudiar qué es lo que está sucediendo en el roedor bajo diferentes tipos de estrés y cómo podemos, ¿por qué no?, formular nuevos fármacos que sean más eficientes para el tratamiento. Igual podemos inducir obesidad o de una manera más sencilla, porque me fui muy adelante diciendo que podemos inducir, que podemos manejarlos o manipularlos genéticamente. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, al mismo roedor, podemos someterlo a estrés. Esto es, podemos ponerlo en una cámara, bajar sus niveles de oxígeno para ver cuáles son sus comportamientos y por supuesto que dependiendo de lo que estemos buscando, nosotros podemos utilizar ya sea sus fluidos, del mismo organismo, que puede ser sangre, para monitorear ese metabolito que nosotros podemos o sabemos que tenemos que buscar para ver esos cambios en el organismo. Muy bien, como dice aquí en la diapositiva, estos organismos o diversos organismos vivos hacen que los resultados obtenidos de un análisis dependan del organismo en particular bajo el estudio. De tal forma que no quiere decir que no haya, bueno, en realidad se utilizan muchos organismos. Podemos hablar desde las bacterias hasta organismos más complejos, pueden ser diferentes vertebrados, invertebrados, y esto va a depender del tipo de estudios que están haciendo. Por ejemplo, en mi caso yo trabajé con invertebrados marinos, la persona que a mí me asesoró en su momento trabajó con invertebrados eh, terrestres, de tal forma que la cuestión aquí no es ver con qué estás trabajando, sino qué estás obteniendo en tu investigación que pueda ser útil para posteriormente replicarla o poderla extrapolar a organismos humanos, ¿no? Que es el caso de nosotros, que nos interesa o trabajamos con cuestiones de salud, ¿verdad? De salud pública, de salud en humanos. De tal manera que se espera que un cuerpo de conocimiento extenso basado en tales estudios constituya un marco de referencia que permita comprender sus procesos básicos, que son compartidos por los diferentes tipos de organismos. Recuerden que, como vimos en las primeras clases, todos procedemos de una célula ancestral, ¿sí? Aun cuando nos dividimos en procariota y en eucariota, nosotros tenemos ciertas características que compartimos. Muy bien. Como les comentaba, nosotros podemos trabajar con organismos tan sencillos como bacterias. Y aquí la tan famosa E. coli o Escherichia coli, pues realmente esta bacteria ha sido bastante estudiada, se los mencioné en las primeras clases, que de hecho cuando estamos hablando de cuestiones genómicas fue la primera o el primer organismo, vaya, al cual se le elucidó todo lo que es su genoma, ¿no? De tal manera, por eso se dice aquí, gran parte de lo que se discute acerca de la biología molecular básica de una célula, incluidos todos los mecanismos de replicación, transcripción y traducción, se trabajó de manera original en este organismo procariota. De ahí la importancia de E. coli. Y sigue siendo bastante importante. Sin embargo, aquí abajito, si se fijan, les estoy presentando también a Saccharomyces cerevisiae. Esta es una levadura, ya estamos hablando de un organismo más complejo, esto es un eucariote. De tal manera que, como lo hemos visto en clase, las eucariotas son mucho más complejas que las procariotas. De tal manera que esto nos acerca, o sí, nos acerca más al modelo humano.
como dice aquí el texto, contiene muchas proteínas homólogas a las proteínas de las células humanas. Sin embargo, esto es un poquito más complejo de trabajar. Claro, si estamos trabajando con una célula muy sencilla, será más fácil encontrar los diferentes metabolitos que nosotros buscamos. Les doy un ejemplo. En el caso de sobreexpresión, como dice aquí, de biología molecular, en su momento estuve trabajando con sobreexpresión de una de mis proteínas que trabajé en el doctorado. Y esta proteína nosotros la sobreexpresábamos en E. coli. Esto hacía que la bacteria, nosotros inducíamos un cambio en su metabolismo y hacíamos que solamente nos estuviera fabricando esa proteína, de tal manera que se iba acumulando en la bacteria y nosotros posteriormente lisábamos a la bacteria para obtener a la proteína. ¿Cuál es el problema aquí? Bien, el problema es que siendo una proteína que para nosotros era de interés que fuera glicosilada, como más adelante lo veremos en temas acá cuando estemos hablando de aparato de Golgi, las bacterias no pueden glicosilar las proteínas, que es un punto muy importante en su estructura y su función final. En cambio, tomando en cuenta que aquí les estoy presentando a Saccharomyces cerevisiae, ella sí la puede glicosilar. Pero, pues, tiene una gran cantidad de proteínas, mucho más que aunque nosotros induzcamos que esté formando la proteína de interés, pues vamos a batallar, vamos a decir, pues un poquito más nada más, ¿verdad? Para poder purificar esa proteína de interés. De tal manera que conforme fueron avanzando estos estudios, nosotros podemos entonces trabajar con organismos más complejos. Les presento una aquí a Arabidopsis thaliana, perdón, que es una planta, la planta de mostaza. Por allá en el 2000 se obtuvo la secuencia de su genoma y en este caso, así como les platiqué de E. coli, fue la primera planta de la que se obtuvo un genoma secuenciado en su totalidad, ¿no? Tiene un genoma pequeño, bueno, tomando en cuenta que es una planta bastante sencilla de 120 millones de pares de bases. Y a su vez, pues en él se han hecho diferentes tipos de estudios bastante interesantes, ¿no? Que más adelante, poco a poco, iremos abordando. Aquí, acuérdense, es nada más mostrarles los diferentes tipos modelos que se han trabajado. Tenemos también a Canorhabditis elegans, que es un nemátodo. Este tiene se integra con un número definido de células de alrededor de 1000 células, es bastante pequeño y en él también se han hecho diferentes tipos de estudios. ¿Por qué? Porque pues precisamente tiene un tiempo de regeneración y fácilmente, corto, perdón, y se puede manejar fácilmente en análisis genéticos. Por aquí hay una nota bastante interesante. Precisamente esta microfotografía que les presento muestra el sistema nervioso de la larva que se marcó con la proteína verde fluorescente. Posteriormente les explicaré cómo se llevan a cabo estos tipos de marcajes, ¿no? En las diferentes células. Y el premio Nobel 2012 concedió a los investigadores pioneros en este estudio. Ahora pasamos a organismos más complejos y con esta diapositiva vamos a cerrar por el día de hoy sobre los organismos que se pueden utilizar. Y ustedes se preguntarán, bueno, tan poquitos. Bueno, sí, porque aquí ya estamos con la famosa mosca de la fruta, que realmente si ustedes buscan en la base de datos van a encontrar una gran cantidad de información al respecto. Y posteriormente les muestro a Mus molluscus, que es un ratón doméstico común, y hasta ahí, junto con conejitos y cobayos, es lo máximo que se permite en un laboratorio para llevar a cabo de investigaciones. Ustedes podrán encontrar en bibliografía estudios hechos en mandriles o en monos. Sin embargo, como son mucho más llegados o más apegados en paridad a lo que es el Homo sapiens, aquí la cuestión es que se necesitan permisos que son bastante difíciles de conseguir. Son pocos los laboratorios a nivel mundial que pueden llevar a cabo experimentaciones de este tipo. De tal forma que mucho de lo que ustedes están trabajando y lo que trabaja el grupo de trabajo, vaya, de investigadores que estamos aquí en el campus Navojoa, lo máximo que podemos manipular son roedores. Trabajamos también con camarón. Algunos de nosotros hemos tenido experiencias con drosófila o con manduca sexta, que es ¿cómo se dice? Como especie de langosta, o más bien es una langosta, y de ahí bacterias, hongos. No se puede, por las condiciones que tenemos aquí en los laboratorios, llegar a un poco más. Sin embargo, a partir de esto se ha logrado obtener una cantidad de información bastante importante que posteriormente repercutirá en los diferentes
tratamientos a la salud humana. Muy bien, jóvenes, aparte de estas 4 diapositivas que vimos, se les va a subir una serie de artículos de los cuales ustedes tendrán que hacer un ensayo y podrán discutir por qué los problemas, vamos a decirlo así, o las normas que rigen los permisos para llevar a cabo este tipo de estudios. Muy bien, estamos pendientes para el siguiente video que vamos a producir para esta clase. Hasta pronto.